Bien, estamos en contacto con quien es el titular de la Asociación Consumidores Libres. Me refiero a Héctor Polino. ¿Cómo le va, Héctor? Gracias por atendernos. Buen día, muy bien, gracias. ¿Cómo estás vos? Bien, bien, bien. Nos comunicábamos con usted, Héctor, para charlar un poquito de lo sucedido durante el mes de abril en relación a los precios de los productos de la canasta básica de alimentos. Bueno, y este relevamiento que ustedes hacen desde Consumidores Libres, de alguna manera marcó, por lo que estaba viendo en las informaciones, algo que muchos estábamos viendo cuando íbamos a los mercados, ¿no es cierto? Que hay un aumento, al menos registraron ustedes, del 16,59%. Sí, efectivamente, hicimos un relevamiento de los precios de los productos de la canasta básica de alimentos durante el mes de marzo y abril de este año. Tomamos 17 productos en total, 8 productos de almacén, 5 productos de frutas y verduras y 4 productos de distintos cortes de carne vacuna. Los 8 productos de almacén tuvieron entre el mes de marzo y abril un aumento muy importante, del 13,71%. Los 5 productos de frutas y verduras tuvieron un aumento del 21,46%. Y los 4 cortes de carne vacuna, donde está la bola de lomo, asado, paleta y carne picada común, un aumento del 17,55%. El promedio de esos 3 aumentos nos dio un 16,59%, una verdadera barbaridad en 60 días, en un país donde están congelados los precios de las tarifas de los servicios públicos, de energía eléctrica, de gas natural, de agua potable, donde están congelado el precio de los combustibles, donde está congelado el precio de los peajes, en un país donde en esos 60 días no solo que no hubo aumentos en los salarios de los trabajadores, sino que a raíz de la caída en el poder de compra y de la cuarentena, etcétera, en muchos gremios, en muchas actividades, se produjo una caída en el nivel de ingresos de los trabajadores. No hubieron aumentos impositivos, al contrario, han habido franquicias para pagar los impuestos, tanto nacionales como provinciales y en muchos casos incluso municipales. Entonces, ¿cuál es la razón para que estos productos hayan aumentado en el porcentaje que lo hicieron? Claramente, razones especulativas. En la Argentina existe una enorme concentración de la actividad económica. 28 grandes empresas, todas incluso de capital extranjero, concentran el 80% de la producción de los productos de la canasta de alimentos y artículos de limpieza. 28 grandes empresas, 5 grandes cadenas de supermercados, de las cuales 4 son de capital extranjero, concentran el 65% de las ventas en el país. A esos grandes grupos económicos es donde el Estado tiene que controlar, porque son formadores y deformadores de precios al mismo tiempo. Claro, ahora se anuncia, porque esta semana vamos a conocer los datos oficiales del INDEC, que dicen que va a ser una inflación baja la del mes de abril, algunos dicen debajo del 2% inclusive. Polino, ¿cómo entender esto? ¿Es porque el resto de los precios de la economía, dentro de lo que es lo que mide el INDEC, han quedado, sí, congelados, como usted lo mencionaba, y el 2% solo se explica por esto de los productos quizás de la canasta básica de alimentos? El tema es así, una cosa es los productos de la canasta de alimentos y otra cosa es la inflación. La inflación mide alimentos, pero también mide muchísimos otros rubros. Mide calzado, mide indumentaria, mide turismo, mide servicios públicos, mide transporte. Todas las actividades
y los productos y los artículos de consumo por la población. Entonces, el INDEC, ¿qué es lo que saca? Saca un promedio. Bueno, en ese promedio es de la inflación, pero donde tiene un porcentaje, va a tener seguramente alto, son los productos de la canasta básica de alimentos. Que indudablemente estos son los datos que hemos podido sacar de manera virtual en las grandes cadenas de supermercados, porque Consumidores Libres, que desde hace 25 años viene llevando a cabo esta actividad, cada 15 días hace un relevamiento de precios de manera presencial en los supermercados y en los negocios barriales de la ciudad de Buenos Aires. Esta es la primera vez en 25 años que hemos tenido que hacer el relevamiento de manera virtual porque los colaboradores de Consumidores Libres tienen impedido, igual que el resto de la población, de movilizarse por la ciudad de Buenos Aires. De modo tal que no hay explicación más que las actitudes claramente especulativas de estos grandes grupos económicos. Por eso es que yo vengo insistiendo en que el gobierno tiene que poner en funcionamiento las normas legales vigentes, que por algo el Congreso Nacional en algún momento las discutió durante meses y a veces durante años, como la ley que se denomina Observatorio de Precios, que fue aprobada en el año 2014. ¿Qué dice esta ley? Que funcionarios del Ministerio de Economía de la Nación, con representantes de 3 entidades de defensa de los consumidores, observan la variación de los precios, desde la materia prima hasta que el producto está a la venta, para determinar en qué eslabón de la cadena se produce una distorsión de precios, de modo tal que el gobierno pueda actuar rápidamente sobre ese eslabón de la cadena y restablecer la normalidad. Bueno, esta ley no se la aplica. Hoy, ¿cómo sabemos quién es el culpable o el responsable de estas remarcaciones de precios? ¿Es el carnicero? ¿Es el verdulero? ¿Es el almacenero? ¿Es el panadero? ¿O los problemas están en los eslabones anteriores de la cadena? Por ejemplo, la carne vacuna. ¿Quién es? ¿El productor? ¿Es el mayorista? ¿Es el frigorífico? ¿Es el matarife? ¿Dónde? ¿Es el transportista? ¿Es el carnicero? ¿En qué eslabón? Si no se hace ese estudio para determinar de qué eslabón de la cadena se está produciendo un verdadero abuso y un aumento irracional, injustificado de los precios. Ahora, va a ser muy importante que el Poder Ejecutivo dicte rápidamente la reglamentación de la denominada Ley de Góndolas, que aprobó el Congreso Nacional en el mes de febrero de este año, el Poder Ejecutivo la promulgó y que ahora tiene tiempo hasta el mes de junio para dictar el decreto reglamentario. Esta ley va a ser muy importante. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, dice que un mismo producto de una misma marca no puede ocupar más que el 30% del espacio de las góndolas del supermercado. Hoy, el mismo producto de la misma empresa, con distintas presentaciones, suele ocupar el 80 o incluso el 100% de la góndola. No hay ninguna competencia. Permite que el 25% de las góndolas sean ocupados por productos elaborados por las pequeñas y medianas empresas. Y eso va a facilitar la competencia. Además, establece que el 5% de las góndolas tendrán que ser ocupadas por productos elaborados por empresas campesinas, indígenas, cooperativas, mutuales, etc. Además, establece porcentajes en las islas, en las denominadas islas de los supermercados, que son esas islas que están ubicadas cerca de las cajas,
donde también se establecen porcentajes de los distintos sectores para poder exhibir sus productos. Yo espero que con la puesta en funcionamiento rápidamente de esta ley se abra una competencia y se frene, aunque sea parcialmente, estos permanentes e indebidos aumentos de precios en los productos de la canasta básica de alimentos. Ahora, Héctor, particularmente con el tema de la carne, por la información que brindan algunos colegas, inclusive acá en Santa Fe, el aumento es mayor al que están sufriendo en Buenos Aires y yendo para el norte del país todavía más. Digo, ahí algunos dicen que tiene que ver con la logística y demás, pero la logística no ha cambiado por la cuarentena. Estamos hablando de la misma logística de siempre. Exactamente. Son realmente excusas. Si bien es cierto que la logística incide en el precio final del producto. Por ejemplo, se ha comprobado que el traslado en camión de un determinado producto, por ejemplo, de la provincia de Misiones, al puerto de Rosario en camión, sale más caro que el traslado de esa tonelada del puerto de Rosario en barco a un puerto del norte de Europa. De modo que la logística tiene una incidencia. Pero el valor de la logística es la misma en este momento que la que existía 2 meses atrás, porque el precio de los combustibles está congelado, el precio de los peajes está congelado, el precio, el valor de los salarios de los conductores, de los choferes, está congelado, de modo tal que no hay ninguna razón que justifique ese aumento de precio. Es más, tendría que haber bajado el precio de la carne. ¿Por qué? Porque el 50% de lo que se produce en la Argentina de carne vacuna, el 50% se exporta al mundo. De ese 50%, un 25% va a China. A raíz del problema del coronavirus, China redujo la importación de carne vacuna. Entonces, la carne vacuna que se produce en la Argentina disminuyó la parte que se exporta al exterior y disminuyó el consumo interno. Hace unos años, en la Argentina, se consumía promedio por persona y por año 75 kilos de carne vacuna. Antes de esta cuarentena se consumía alrededor de 50 kilos promedio por persona y por año. Entonces, si ha habido una disminución en el consumo, ¿cuál es la lógica? Que el precio baje y no que continúe aumentando. Alguien podrá decir, algún economista que defiende a las grandes empresas puede decir, sí, pero ha variado la paridad cambiaria y entonces, como el dólar cuesta, se necesitan más pesos para comprar un dólar. Sí, pero la carne se produce en la Argentina, con costos argentinos. Y en consecuencia, nosotros no la estamos importando del exterior, la exportamos y no hay ningún elemento del exterior que pueda incidir en la estructura de costo de la carne vacuna en la Argentina. Claro, porque déjeme decir además, Héctor, que son estos mismos economistas los que dicen que todo tiene que regirse por la ley de la oferta y la demanda, y usted mismo está diciendo, tenemos menos consumo de carne, hay menos demanda, hay más oferta porque no se está exportando, sería lógico que los precios bajen. Entonces, lo dicen estos mismos economistas. Exactamente. Ahora, que expliquen esta razón, expliquen por qué en estas circunstancias se producen estos fenomenales aumentos de precios. Que expliquen por qué la papa está al por mayor, por ejemplo, la papa negra 16 pesos el kilo, está previsto que la venta al minorista esté a 24 pesos, y por qué en los supermercados de la ciudad de Buenos Aires se esté pagando a 50. ¿Por qué la cebolla, el precio mayorista está en 22 pesos, se calcula que al consumidor tendrían que pagar
tendría que costar 35 y vale 50 pesos. De modo que todo está distorsionado en la República Argentina. ¿Por qué? Porque no se cumplen las leyes. Porque antes de la cuarentena, cuando un día no aumentaba las tarifas de energía eléctrica, aumentaban las tarifas del gas. Cuando no, aumentaban las tarifas del agua. Cuando no, aumentaba el precio de los combustibles. Cuando no, aumentaban los peajes. Cuando no, aumentaba la mano de obra. Entonces, en las estructuras de costos de los productos había un rubro muy importante, por las dudas. Porque el comerciante que vendía hoy un producto a un precio no sabía cuánto lo iba a pagar cuando lo tenía que reponer. Y el mayorista lo mismo con respecto al eslabón anterior. Entonces, en las estructuras de costo se remarcaba por las dudas. Pero desde la cuarentena está todo congelado y el consumo ha bajado. Ha bajado porque la inmensa mayoría de la población no trabaja. Muchos no han cobrado el sueldo, muchos han cobrado el 50% del sueldo. En consecuencia, hay menor poder de compra. De modo que no hay ninguna razón que esté justificando estos fenomenales aumentos que acabo de señalarte al comienzo de esta charla. Héctor, para ir cerrando, en estos 12 días que ya tenemos del mes de mayo, usted está viendo que también hay algunos aumentos en este sentido, como los registrados en marzo y abril, ¿o es un dato que todavía hay que esperar? Tenemos que esperar hasta el día 15, 16, 17 que hagamos el próximo relevamiento, porque lo hacemos quincenalmente. Pero aumentos hay. Los precios no han bajado y tampoco la mayoría se han mantenido. La mayoría de los productos, por los pocos datos que tenemos hasta ahora, han continuado lamentablemente aumentando. Héctor, le agradecemos este contacto, la seguimos en cualquier momento. Gracias por su tiempo. Que sigas muy bien, fue un gusto, hasta pronto. Chao.